¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explicar el Capital de Marx en su tomo 1, capítulo 3, el dinero o la circulación de mercancías y su apartado 1, medida de los valores. Les recordamos que es recomendable leer previamente el apartado, después venir a escuchar este video y posteriormente hacer una relectura del apartado para una mejor comprensión. Marx comienza este apartado diciendo: con el objetivo de simplificar, en esta obra parto siempre del supuesto de que el oro es la mercancía dineraria. En este punto de la obra de Marx ya debería ser claro para el lector por qué el oro es la mercancía dineraria por excelencia. Para recordar, esto ocurre por su capacidad de tener la misma calidad uniforme y también por ser divisible o multiplicable a voluntad. Esto se explica en el capítulo 2 de este mismo tomo. Enseguida nos dice: la primera función del oro consiste en proporcionar al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor, o bien en representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación, cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. Esto solo puede hacerlo una mercancía con las características que hemos mencionado previamente. Y aquí tenemos un breve ejemplo en el que contenido en la chaqueta se encuentra el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, el trabajo abstracto. Mientras tanto, el oro hace las veces de representación de ese trabajo abstracto. La mercancía dinero hace el papel de forma de equivalente de valor, mientras la chaqueta hace de forma relativa del valor. Esto se explica en el apartado 3 del capítulo 1. Enseguida nos dice: las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero. A la inversa, por ser todas las mercancías en cuanto a valores trabajo humano objetivado, y por tanto conmensurables en sí y para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor, esto es, en dinero. Si tomamos prestado el ejemplo que vimos en el apartado 3 del capítulo 1, en el que todas las mercancías se comparan con la mercancía de dinero y a través de su comparación con la mercancía de dinero todas ellas pueden compararse entre sí, es por tanto función del dinero ser equivalente general. Es su función social. Ahora, la expresión del valor de una mercancía en oro, X mercancía A es igual a Y mercancía dineraria, constituye su forma de dinero o su precio. Marx nos da un ejemplo de esto enseguida. Una ecuación aislada, como 1 tonelada de hierro es igual a 2 onzas de oro, basta ahora para representar el valor del hierro de una manera dotada de vigencia social. Esto es, que en vez de señalar, como en su forma simple, que 1 tonelada de hierro es igual a 2 toneladas de trigo, que no nos serviría de equivalente para expresar valores ajenos a esa expresión, la equivalencia del hierro con el oro nos permite equiparar mercancías que no participan de esa ecuación. Por ello, tiene vigencia social. Ahora Marx nos aclara: el dinero, en cambio, no tiene precio alguno. Para participar en esa forma relativa unitaria del valor de las demás mercancías, tendría que referirse a sí mismo como su propio valor equivalente. Por ejemplo, cuando nos preguntamos cuánto vale un dólar, solo podemos hacer referencia al mismo precio del dólar. No podríamos decir que equivale a un café porque ¿cuál café? Es decir, solo el dinero puede funcionar como representación de los precios en general. Ahora, continuando con Marx, el precio o la forma dineraria del valor, recordemos aquí que lo que queremos expresar con los precios es el valor de las mercancías, característica de las mercancías es, al igual que su forma de valor en general, una forma ideal o figurada, diferente de su forma corpórea, real y palpable. Recordemos que el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso. Es un promedio del esfuerzo físico e intelectual que requiere la producción de un valor de uso. En este sentido, es también una abstracción, una forma figurada. El valor del hierro, del lienzo, del trigo, etc., aunque invisible, existe en esas cosas mismas, aunque no podamos verlos con nuestros propios ojos. Se lo representa mediante su igualdad con el oro, mediante una relación con el oro, la cual, por así decirlo, es solo como un duende que anduviera en sus cabezas. En este ejemplo tenemos que en una chaqueta hay contenido 10 horas de trabajo. Ese es su valor. Y ese valor de la chaqueta se representa en 1 onza de oro, porque suponemos que en esa onza de oro también hay contenido 10 horas de trabajo. Al ser el oro la mercancía dineraria, el oro es su precio, el precio de la chaqueta.
Continuando con Marx. Como la expresión de los valores mercantiles en oro es ideal, el oro que se emplea en esta operación es también puramente figurado o ideal. En su función de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Esto es que no tenemos que andar cargando oro de un lugar para otro. El oro es representación del valor. Y continúa. El valor, es decir, la cantidad de trabajo humano que contiene, por ejemplo, una tonelada de hierro, se expresa en una cantidad figurada de la mercancía dineraria que contiene la misma cantidad de trabajo. Esto quiere decir que, para expresar el precio de las mercancías, no hace falta la presencia del oro mismo, sino que éste presta los servicios de mediador como referencia de los valores que se intercambian. Y aquí tenemos el mismo ejemplo que el de la chaqueta, en el que el oro presta los servicios de referencia del valor al que equivale una tonelada de hierro. Ahora nos explica Marx que, en cuanto a medida de los valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos funciones completamente diferentes. Medida de los valores es el dinero en cuanto a encarnación social del trabajo humano, es decir, del valor del trabajo abstractamente humano. Patrón de los precios como peso metálico fijo, esto es, de cuánto oro equivale una mercancía y la otra. En cuanto a medida del valor, el dinero sirve para transformar en precios, en cantidades figuradas de oro, los valores de las variadísimas mercancías, es decir, la expresión del valor en precio. En cuanto a medida de los precios, mide precisamente esas cantidades de oro. Esto es, cuántas onzas de oro se intercambian. Y termina Marx. Con la medida de los valores se miden las mercancías en cuanto a valores. El patrón de precios, en cambio, mide con arreglo a una cantidad de oro las cantidades de dicho metal y no el valor de una cantidad de oro conforme al peso de la otra. Para el patrón de precios es necesario fijar determinado peso en oro como unidad de medida. Y acá tenemos dos ejemplos. En cuanto a medida de los valores, el dinero expresa el valor en términos de precio. En este ejemplo, una onza de oro expresa 10 horas de trabajo socialmente necesario, 10 horas de trabajo abstractamente humano. En cuanto a patrón de los precios, el dinero expresa en términos de una mercancía de dinero, en este caso 2 onzas de oro, el precio de una tonelada de hierro, o bien el precio de una chaqueta, que en este caso sería una onza de oro. Enseguida nos dice Marx, si el oro puede servir como medida de los valores, ello se debe únicamente a que él mismo es producto del trabajo. Esto es, que en la creación de una onza de oro hay trabajo contenido, ya sea por la extracción, la fundición, etc. Y por tanto, potencialmente un valor variable. Esto es, que en el proceso de trabajo de la creación de una onza de oro, las fuerzas productivas pueden variar y, por ejemplo, requerir en vez de 10 horas, 5 horas para la creación de una onza de oro. Entonces, un cambio en el valor del oro en modo alguno afecta su función en cuanto a patrón de precios. Por más que varíe el valor del oro, cantidades diversas del metal se mantienen siempre en la misma relación recíproca de valor. Aunque el valor del oro bajara, 12 onzas de oro valdrían, como siempre, 12 veces más que una onza de esa sustancia. Es decir, que ante cualquier variación en el tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para la producción de una onza de oro, el precio de 12 onzas de oro sigue siendo 12 veces más que el precio de una onza de oro. Como podemos ver, la proporción es la misma. Y continúa Marx. Y en los precios lo único que interesa es la proporción recíproca entre distintas cantidades de oro. Y acá tenemos un sencillo ejemplo en el que una onza de oro equivale a 10 horas de trabajo socialmente necesario. Y en cuanto a patrón de precios, una onza de oro equivale a una onza de oro. Ahora, si suponemos que el valor de una onza de oro bajara a la mitad y ahora solo se requieren 5 horas de trabajo para su producción, el precio de una onza de oro seguiría siendo una onza de oro. Por otra parte, nos dice Marx, así como el peso de una onza de oro en modo alguno varía con la baja o el alza de su valor, tampoco se modifica el de sus partes alícuotas, es decir, de sus fracciones, y de esta manera el oro, en cuanto patrón fijo de los precios, presta siempre el mismo servicio por más que cambie su valor. El cambio en el valor del oro tampoco obsta a su función como medida del valor. Dicha variación afecta simultáneamente a todas las mercancías, dejando por tanto inalterados, todo lo demás constante, sus valores relativos recíprocos, aun cuando todos se expresen ahora en precios
áureos superiores o inferiores a los de antes. Y aquí tenemos un ejemplo de lo anterior. Suponiendo que una chaqueta es igual a 1 onza de oro y que 10 libras de té es igual también a 1 onza de oro y que 40 libras de café es igual a 1 onza de oro, entonces sabemos también que una chaqueta es igual a 10 libras de té y también igual a 40 libras de café. Ahora, suponiendo que el valor de 1 onza de oro bajara a la mitad, tendríamos que una chaqueta ahora es igual a 2 onzas de oro, 10 libras de té sería igual a 2 onzas de oro y 40 libras de café igual también a 2 onzas de oro. Por tanto, también sabríamos que una chaqueta sigue siendo igual a 10 libras de té y a 40 libras de café como antes de que bajara el precio. Es decir, la relación no se modifica aun cuando el valor del oro haya bajado a la mitad. Ahora, veamos un poco de economía moderna. Nos dice Marx, los precios de las mercancías solo pueden aumentar de manera generalizada, es decir, lo que conocemos como inflación, si se mantiene constante el valor del dinero y aumentan los valores de las mercancías, o si, permaneciendo estos inalterados, el valor del dinero baja. Y aquí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo 1, tenemos la situación en la que 1 onza de oro es igual a 10 horas de trabajo, mientras que 1 tonelada de trigo es igual a 10 horas de trabajo. Entonces, por tanto, sabemos que el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 1 onza de oro. Pero supongamos que los valores de las mercancías aumentan, entonces tendríamos que 1 onza de oro se mantiene constante en 10 horas de trabajo, mientras que 1 tonelada de trigo ahora equivale a 20 horas de trabajo. Por tanto, tendríamos que el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 2 onzas de oro. Tenemos un aumento en su precio. En el ejemplo 2 tenemos la misma situación inicial. 1 onza de oro equivale a 10 horas de trabajo y 1 tonelada de trigo equivale a 10 horas de trabajo. Entonces el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 1 onza de oro. Pero supongamos que el valor del dinero baja. Entonces 1 onza de oro ahora equivale a 5 horas de trabajo, mientras 1 tonelada de trigo se mantiene constante en 10 horas de trabajo. Entonces tendríamos que el precio de 1 tonelada de trigo aumentó a 2 onzas de oro. Como podemos ver, tenemos un aumento en el precio de las mercancías, en este caso el del trigo, ya sea porque aumenta el valor de las mercancías mientras se mantiene constante el valor del dinero, o bien porque se mantiene constante el valor de las mercancías mientras el valor del dinero baja. Y a la inversa nos dice Marx, los precios de las mercancías solo pueden bajar de manera generalizada, es decir, lo que conocemos como deflación, si no varía el valor del dinero y descienden los valores mercantiles, o si estos se mantienen constantes y aumenta el valor del dinero. Y acá tenemos otros dos ejemplos. En el ejemplo 3 tendríamos que 1 onza de oro es igual a 10 horas de trabajo y 1 tonelada de trigo es igual a 10 horas de trabajo. Entonces, como situación inicial, el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 1 onza de oro. Pero supongamos que los valores de las mercancías bajan. Entonces, 1 onza de oro equivale a 10 horas de trabajo, se mantiene constante, mientras que 1 tonelada de trigo ahora equivale a la mitad, 5 horas de trabajo. Entonces tendríamos que el precio de 1 tonelada de trigo ahora equivale a media onza de oro. De su lado derecho, en el ejemplo 4, tendríamos la misma situación inicial. 1 onza de oro equivale a 10 horas de trabajo y 1 tonelada de trigo es igual a 10 horas de trabajo. Entonces, como siempre, el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 1 onza de oro. Pero supongamos que el valor del dinero aumenta. Entonces tendríamos que 1 onza de oro ahora es igual a 20 horas de trabajo, mientras 1 tonelada de trigo se mantiene constante en 10 horas de trabajo. Entonces, por tanto, tendríamos que el precio de 1 tonelada de trigo es igual a media onza de oro. Como podemos ver, en ambos ejemplos tenemos una deflación, un decremento en el precio de las mercancías, ya sea porque el valor de las mercancías bajan mientras el valor del dinero se mantiene constante, o bien porque el valor de las mercancías se mantiene constante, pero el valor del dinero aumenta. Finalmente nos dice Marx, en modo alguno se sigue de esto que un mayor valor del dinero traiga consigo una baja proporcional en el precio de las mercancías y un valor menor del dinero un alza proporcional en el precio de las mismas. Esto solo rige para mercancías de valor inalterado. Y tenemos un quinto ejemplo en el que la misma situación inicial, 1 onza de oro es igual a 10 horas de trabajo y 1 tonelada de trigo es igual a 10 horas de trabajo, entonces tenemos que el precio de 1 tonelada de trigo es igual a 1 onza de oro.
Sin embargo, tenemos la situación en la que tanto el valor de las mercancías como el valor del dinero aumenta. Sin embargo, tenemos que el valor de una onza de oro aumenta en 50% a 15 horas de trabajo, mientras que el valor de una tonelada de trigo aumenta en 300% a 30 horas de trabajo. Entonces, a pesar de que el valor del dinero aumentó, el valor de la mercancía aumenta proporcionalmente más que el valor del dinero. Por tanto, tenemos que el precio de una tonelada de trigo, en vez de bajar, aumenta a 2 onzas de oro. Más adelante nos explica Marx, pero pasemos ahora al examen de la forma de precio. Como el patrón dinerario por una parte es puramente convencional y por la otra requiere vigencia general, a la postre se lo regula por la vía legal. Es decir, que se termina regulando legalmente lo que por convención se había convertido en costumbre, en este caso, el oro como mercancía dinero. Oficialmente, nos dice Marx, se divide una porción ponderal del metal precioso, por ejemplo, una onza de oro, en partes alícuotas, es decir, fracciones, que reciben nombres de pila legales, como por ejemplo libra, talero, etc. Dicha parte alícuota, que luego oficia de unidad efectiva de medida dineraria, es subdividida en otras partes alícuotas bautizadas también con nombres legales, como chelín, penique, etc. Determinados pesos metálicos, como siempre, siguen siendo el patrón del dinero metálico. Lo que se ha modificado es la subdivisión y la nomenclatura. Y aquí tenemos un ejemplo de lo anterior. El patrón dinerario, en este caso una onza de oro, se termina regulando en medidas dinerarias y por ejemplo tendríamos que una libra esterlina equivale a una onza de oro, pero esa libra esterlina también se termina fraccionando por ejemplo en 25 chelines y 240 peniques en los tiempos de Marx, y al mismo tiempo 240 peniques es la representación de una onza de oro. Finalmente nos dice Marx, el precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado en la mercancía. Aquí ya Marx nos está advirtiendo que precio y valor no son lo mismo, pero están relacionadas. La equivalencia entre la mercancía y la cantidad de dinero cuyo nombre es el precio de aquella es por consiguiente una tautología, es decir, que es redundante, ya que la expresión relativa del valor de una mercancía es siempre y en general expresión de la equivalencia entre dos mercancías. Esto es lo que hemos venido viendo en los apartados anteriores, que X mercancía A es igual a Y mercancía B. Pero si el precio en cuanto exponente de la magnitud del valor de la mercancía es exponente de la relación de intercambio que media entre ella y el dinero, de esto no se desprende a la inversa que el exponente de su relación de intercambio con el dinero sea necesariamente exponente de su magnitud de valor. Pues bueno, justo lo que hemos venido advirtiendo en este mismo párrafo. El precio y el valor son cosas distintas. El precio es expresión del valor, mas no es propiamente el valor. El valor es intrínseco al trabajo realizado en la producción de una mercancía y depende directamente de las condiciones materiales de producción. En cambio, el precio es la expresión dineraria del valor, que está sujeta a los vaivenes del mercado. No depende de la producción, sino de los intercambios. Por tanto, en ello puede ocurrir que una mercancía sea tasada por encima o por debajo de su valor, admitiendo así incongruencias cuantitativas. Finalmente tenemos un último ejemplo en el que en una chaqueta hay contenidas 10 horas de trabajo y esa chaqueta está tasada a un precio de una libra esterlina. Idealmente, una libra esterlina sería expresión de las 10 horas de trabajo. Pero también puede suceder la situación en el que una chaqueta que está tasada a un precio de una libra esterlina, en esa chaqueta haya contenida más o menos valor del que se está expresando en una libra esterlina. Por ejemplo, esa chaqueta tener un valor de 8 horas de trabajo o 12 horas de trabajo y aún así valer una libra esterlina. En ese caso, la chaqueta se estaría tasando por encima o por debajo de su valor. Bueno amigos, hemos llegado así al final de esta explicación del apartado 1 del capítulo 3 del tomo 1 del Capital. Y bueno, recuerden que si les ha servido este video, regálanos un like, un comentario y sobre todo ayúdanos a seguir creciendo este canal, compartiendo con sus amigos la existencia del canal y de estas explicaciones en particular. Bueno, pues nos vemos en el próximo video.